Hay silencios que pesan más que las palabras, y hay miradas que cuando Jung no suceden, dejan una herida invisible en el corazón. En una mañana cualquiera, la ciudad despertaba con el ruido habitual: bocinas, pasos apresurados, cafés humeantes en manos cansadas. En lo alto de un edificio de vidrio, donde el sol reflejaba el éxito y el poder, Jung estaba de pie frente a una ventana enorme. Abajo, el mundo seguía girando. Arriba, él tenía todo lo que muchos soñaban: un imperio, respeto, dinero, un nombre que imponía silencio en las salas de juntas. Jung era el director ejecutivo más joven del grupo. Todos lo admiraban. Todos, menos ella, su madre. Aquel día no era un día cualquiera. Era el aniversario de la empresa, el resultado de años de lucha, noches sin dormir, decisiones que dolían más que las derrotas. En la sala principal, los invitados murmuraban elogios, los socios sonreían y James, su hermano mayor, recibía una atención especial, como siempre. Bastaba una palabra de él, una risa, un gesto, y los ojos de su madre brillaban. Jung lo notó. Siempre lo notaba. Desde niño había aprendido a leer ese lenguaje silencioso. Cuando ella inclinaba la cabeza hacia James, cuando lo escuchaba con paciencia, cuando le corregía a Jung solo con una mirada fría. Quizás hoy sea diferente, pensó Jung por un instante ingenua. Durante el discurso habló con firmeza pero con el corazón temblando. No habló solo de números o de expansión, habló de sacrificios, de caídas, de cómo a veces el éxito no llena los vacíos más profundos. Sus palabras tocaron a muchos. Algunos bajaron la mirada, otros aplaudieron con fuerza. Jung buscó un rostro entre la multitud. Ella estaba ahí, pero no lo miraba. Sus ojos estaban en James. Ese pequeño detalle, tan cotidiano, tan común en muchas familias, fue suficiente para que el pecho de Jung se apretara, porque en ese momento entendió algo doloroso. Uno puede conquistar el mundo y aún así no ser visto por la persona que más importa. El aplauso llenó la sala, pero dentro de Jung todo estaba en silencio. Y así comenzó esta historia. La historia de un hombre exitoso y de una madre que nunca aprendió a mirar al hijo que más la necesitaba. Hay heridas que no nacen de un golpe, sino de una comparación repetida demasiadas veces. Mucho antes de ser CEO, antes de los trajes a medida y las salas de juntas, Jung fue solo un niño sentado en la mesa del comedor. La casa no era grande, pero siempre estaba llena de voces. Sin embargo, no todas las voces eran iguales. James hablaba y el tiempo se detenía. Jung hablaba y el tiempo seguía corriendo. Desde pequeño, Jung aprendió a observar. Observaba cómo su madre sonreía cuando James contaba sus logros en la escuela. Observaba cómo ella asentía con orgullo, cómo le acariciaba el hombro, cómo decía: "Así se hace, hijo". Esas palabras nunca parecían encontrar el camino hacia él. Cuando Jung llevaba a casa un buen resultado, su madre decía: "Está bien, pero podrías hacerlo mejor". Cuando James fallaba, ella respondía: "No importa, mañana será otro día". No era crueldad abierta, era algo más sutil, más cotidiano, como esas escenas que se repiten en muchas familias y que, por ser normales, nadie cuestiona. En las noches, Jung se encerraba en su habitación con una lámpara pequeña. Mientras los demás dormían, él estudiaba, no por ambición, sino por una pregunta que nunca se atrevió a decir en voz alta: ¿qué tengo que hacer para que me mires? Creció con esa pregunta. La llevó a la universidad, al primer fracaso, al primer éxito. Cada paso era un intento silencioso de acercarse a una mirada que siempre parecía un poco fuera de su alcance. Años después, convertido en un hombre respetado,
Hong entendió algo doloroso. El niño que fue nunca dejó de vivir dentro de él. Aún esperaba una palabra sencilla. Aún esperaba ese reconocimiento que nunca llegó. Esa noche, después del evento, Hong regresó solo a su apartamento. Se quitó el reloj caro, la chaqueta perfecta, y se sentó en el sofá como cualquier persona cansada después de un largo día. Afuera, las luces de la ciudad brillaban, indiferentes. Tomó su teléfono. Pensó en llamar a su madre. Lo dejó sobre la mesa. Porque a veces, el mayor miedo no es que no te respondan, sino que, aún respondiendo, no te vean. Y en ese silencio moderno, tan parecido al de la infancia, Hong entendió que el éxito no siempre sana lo que el amor no supo dar. Hay un momento en la vida en que uno se cansa de justificarse. No porque ya no le importe, sino porque ha entendido que explicar demasiado también es una forma de rogar. Ese día comenzó como cualquier otro. La ciudad despertaba con prisas, cafés tibios y personas mirando el reloj. Hyung estaba de pie frente al espejo, ajustándose la corbata con movimientos precisos. Todo en él parecía firme, excepto algo que no se veía. Su madre había llamado la noche anterior, no para preguntar cómo estaba, sino para recordarle que James regresaría pronto, que habría una comida familiar, que sería bueno que Hyung no llegara tarde. La frase era simple, pero cargada de significado. Siempre había reglas para él. Para James, solo expectativas suaves. En la mesa familiar, el ambiente era correcto, educado, casi frío. Se hablaba del clima, del tráfico, de los negocios. Cuando Hyung mencionó un nuevo proyecto que daría empleo a decenas de personas, su madre asintió brevemente. «Bien», dijo. «James también tiene algo interesante que contar». Hyung sonrió. Esa sonrisa entrenada que se aprende con los años. Ya no dolía como antes, pero tampoco había desaparecido del todo. Era un eco antiguo, una sensación conocida. James habló. La madre escuchó. Los ojos de ella brillaron. En ese instante, Hyung entendió algo con una claridad inesperada. No era invisible, simplemente estaba en el lugar equivocado, buscando el reconocimiento equivocado. No alzó la voz, no discutió, no enumeró sacrificios ni noches sin dormir. Por primera vez, decidió no explicar nada. Se levantó despacio, pidió disculpas con educación y salió de la casa. Afuera, el aire era más ligero. Caminó sin rumbo por calles llenas de gente común. Un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta, una mujer riendo por teléfono, un anciano esperando el autobús. Escenas simples, reales, vida. Hyung se detuvo frente a un semáforo. Pensó en todo lo que había construido, en todo lo que aún faltaba sanar. Y por primera vez, no se preguntó qué más debía hacer para ser visto. Se preguntó algo distinto. ¿Y si ya es suficiente? Tal vez ese día no ganó una mirada, pero empezó a recuperar algo más importante, la suya propia. La vio, y la vio cuando uno de ellos aprendió a caminar sin ellos. La mañana en que Hung recibió el día más importante de su vida, la ciudad estaba cubierta por una luz tenue, casi púrpura. No había música épica, ni banderas brillantes, ni flores. Solo era un día cualquiera, como cualquier otro en la vida de quienes deben seguir adelante a pesar del vacío en sus corazones. En la sala, la gente común descansaba. La gente caminaba. Su nombre fue pronunciado con respeto. Hung avanzó hacia la escena con paso firme, pero en ese momento sus ojos no buscaron entre la multitud. Buscaban a una persona. Y por primera vez, la vio. Su madre estaba sentada en la última fila. Nada lujoso, nada llamativo, pero sus ojos lo miraron fijamente durante un largo rato. No una mirada de orgullo ostentoso, sino una mirada pesada.
la de alguien que acaba de darse cuenta de que se había perdido algo irrecuperable. Jung pronunció un breve discurso. Agradeció a sus socios, a su equipo, a quienes habían creído en él cuando no tenía nada. Pero no mencionó a su familia, no por resentimiento, sino porque había aprendido a no anteponer el dolor al éxito. Después de la ceremonia, se encontraron en el pasillo, sin lágrimas, sin abrazos, solo dos personas, una frente a la otra, con tanto por decir. «Lo hiciste muy bien», susurró ella, como si temiera romper el momento. Jung sonrió, no con amargura, no con expectación. «Lo sé. Solo 2 palabras, pero suficiente». Ella lo miró de nuevo. Esta vez, su mirada ya no era de comparación. Ya no buscaba a James, ya no sopesaba las opciones. Pero Jung comprendió. Algunos años no se pueden remendar, solo aceptar. Se fue primero. Afuera, la multitud pasaba apresurada. La vida continuó con comidas frías, tardes cansinas y sueños pequeños pero genuinos. Jung se alejó con el corazón ligero. Ya no necesitaba esa mirada, pero llegó, como una confesión tardía. Y a veces, lo más maduro no es ser amado en el momento oportuno, sino aprender a vivir plenamente cuando el amor llega tarde.